Papá, ya firmaste los papeles que te dejé sobre la mesa, ¿verdad? Es importante que lo hagas pronto. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Daniel, mientras se despedía esa noche, dándome un beso rápido en la mejilla antes de salir por la puerta. Palabras que en ese momento no me parecieron extrañas, porque yo confiaba en él completamente, porque él era mi hijo, mi único hijo, y jamás pensé que pudiera hacerme daño. Me llamo Guillermo Morales, pero todos me conocen como Memo. Tengo 68 años y he vivido toda mi vida aquí en Puebla, en el barrio de Analco, en esta casa colonial que mi Roberta compró cuando nos casamos hace ya más de 40 años. Durante 30 años tuve una panadería que era el orgullo de todo el barrio. Un negocio donde las señoras hacían filas los domingos por la mañana para comprar mis conchas recién salidas del horno, mis orejas crujientes y ese pan de muerto que en octubre se agotaba antes del mediodía. Cerré la panadería cuando Roberta falleció hace 7 años, porque sin ella a mi lado, amasando conmigo desde las 4 de la mañana, el sabor ya no era el mismo. Ahora vivo solo en esta casa grande, acompañado por mis recuerdos y por las visitas de mi hijo Daniel y mi nieto Miguel, un muchacho de 16 años, que es la única alegría que me queda en estos tiempos. Quiero que tú, que me estás escuchando del otro lado de esta pantalla, me digas en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llegan nuestras historias, hasta dónde llega la voz de un abuelo que necesita contar lo que vivió, de dónde me escuchas. Escribe eso abajo, por favor. Me haría muy feliz saber que no estoy solo en esto. Esa noche de viernes, Daniel había llegado a mi casa como a las 8. Traía una carpeta café llena de papeles y esa sonrisa que últimamente me parecía un poco cansada. Pero yo lo atribuía al trabajo, porque ser maestro de secundaria no es fácil. Papá, necesito que me hagas un favor, me dijo mientras dejaba la carpeta sobre la mesa del comedor. Son unos documentos del notario, papeles de los terrenos que papá dejó. Hay que actualizarlos en el registro porque están a nombre de ustedes dos todavía. Y ya sabes, es puro trámite burocrático, nada complicado. No te lo pienses mucho. Los terrenos del centro de Puebla que Roberta y yo habíamos comprado con años de trabajo eran mi sustento ahora. Las rentas que me pagaban los locatarios eran lo que me permitía vivir con dignidad. Si había que actualizar papeles, pues había que hacerlo. Mañana paso por ellos, papá. Firma con calma, no hay prisa, me dijo Daniel mientras se acomodaba el suéter y buscaba las llaves de su coche en la bolsa. Me dio otro beso. Me dijo que me cuidara y salió rumbo a su casa. Me quedé viendo una telenovela, sentado con una taza de té de manzanilla en las manos, sin imaginar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No habían pasado ni 20 minutos cuando escuché un sonido que venía de la sala. Un celular estaba sonando. Al principio pensé que era el mío, pero no. Mi teléfono estaba conmigo, en silencio, sobre la mesita de centro. El sonido venía de más lejos. Me levanté, dejé mi taza sobre la mesa y caminé hacia la sala. Ahí, sobre el sillón donde Daniel se había sentado un rato antes de irse, estaba su celular. Lo había olvidado. El aparato seguía sonando, vibrando contra la tela del sofá. Iba a dejarlo ahí, pensando que Daniel se daría cuenta pronto y regresaría a buscarlo, pero algo me hizo detenerme. El teléfono iluminaba la sala con esa luz azulada de las pantallas, y desde donde yo estaba pude ver algo en la pantalla que me heló la sangre. Me acerqué despacio como si tuviera miedo de lo que iba a ver, y cuando mis ojos enfocaron las letras en la pantalla, mis piernas empezaron a temblar. El celular de Daniel estaba recibiendo un mensaje de WhatsApp, pero no era un mensaje cualquiera. El nombre del contacto que aparecía arriba decía simplemente mamá y el número. Es el número que yo había marcado miles de veces durante 40 años. Es el número que conocía de memoria, como conozco las oraciones que rezo cada noche. Era el número de Roberta, el número de mi esposa muerta. Me quedé parado ahí, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo era posible? Roberta había muerto de un infarto fulminante hace 7 años. Yo mismo había estado con ella en el hospital cuando cerró los ojos por última vez. Yo mismo había cancelado su línea telefónica meses después del funeral, porque cada vez que veía su nombre en mi lista de contactos me quedaba en llanto. Su celular estaba guardado en una caja en mi closet, junto con su reloj, su cartera y esa blusa que le gustaba usar los domingos.
Entonces, ¿quién estaba usando su número ahora? ¿Quién le estaba mandando mensajes a mi hijo desde el teléfono de una mujer muerta? El celular dejó de sonar, pero la notificación seguía ahí brillando en la pantalla. Mamá, mensaje nuevo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el aparato. No debería haberlo hecho. Sé que no debería haber invadido la privacidad de mi hijo. Pero algo más fuerte que mi sentido común, algo que venía desde muy adentro de mi pecho, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. El teléfono no tenía contraseña en la pantalla de bloqueo. Se abrió inmediatamente mostrándome la conversación de WhatsApp, y ahí, con letras negras sobre fondo blanco, leí el mensaje que acababa de llegar. Hijo, ¿ya convenciste a tu papá de firmar? Leí esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Mi cerebro se negaba a procesarlas, a entender lo que estaban diciendo. ¿Convencer? ¿De firmar qué? ¿Los papeles que Daniel me había dejado sobre la mesa? Subí un poco en la conversación, mis dedos torpes deslizándose por la pantalla. Había más mensajes, mucho más, todos de ese mismo número, todos firmados como si fueran de Roberta. Daniel, no te rindas. Tu papá es terco, pero te va a escuchar. Ya es tiempo de que arregles tu situación. Yo hubiera querido ayudarte cuando estaba viva. Esos terrenos son tu futuro, hijo. No dejes que se pierdan. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Tuve que sentarme en el sofá antes de caerme. Mi hijo, mi Daniel, estaba recibiendo mensajes de alguien que se hacía pasar por su madre muerta. Y por lo que decían esos mensajes, todo tenía que ver con los terrenos, con los papeles que él me había dejado para firmar. Pero ¿quién le estaba mandando esos mensajes? ¿Y por qué? Escuché el sonido de un coche frenando afuera. Pasos rápidos en el porche. La puerta abriéndose. «Papá, qué tonto. ¿Olvidé mi celular?», gritó Daniel desde la entrada. Yo me quedé paralizado en el sofá, con el teléfono de mi hijo en las manos y el corazón a punto de estallarme en el pecho. Guardé el celular bajo el cojín del sofá en un movimiento tan rápido que ni yo mismo sé cómo lo hice. Mis manos temblaban. Mi respiración estaba agitada. Traté de controlarme antes de que Daniel entrara a la sala. «¿Papá? ¿Dónde dejé mi teléfono?», preguntó él desde el pasillo, y yo pude escuchar en su voz algo que antes nunca había notado. Era ansiedad. ¿Era miedo? «No lo he visto», le respondí, y las palabras me salieron más secas de lo que hubiera querido. Me levanté del sofá alisándome el delantal con las manos para disimular los temblores. «¿Estás seguro de que lo trajiste?», pregunté. Daniel entró a la sala y empezó a buscar con la mirada por todos lados. Revisó la mesita de centro, movió los cojines de las sillas, incluso se agachó a ver debajo del mueble de la televisión. Yo lo observaba desde mi lugar, estudiando cada gesto de su cara, cada movimiento de sus manos, tratando de encontrar en mi hijo a esa persona que le estaba mandando mensajes, haciéndose pasar por su madre muerta. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Quién más podría estar detrás de esto? «No lo encuentro, papá», dijo finalmente pasándose las manos por el cabello con frustración. «A lo mejor lo dejé en el coche, voy a revisar». Salió casi corriendo hacia la calle. Yo esperé unos segundos, caminé hacia la ventana y lo vi rebuscando en su coche estacionado frente a mi casa, abriendo la guantera, revisando debajo de los asientos. Desde donde yo estaba podía ver su cara iluminada por la luz del poste, y lo que vi me partió el corazón. Mi hijo se veía desesperado. Volví al sofá, saqué el celular de debajo del cojín y lo miré otra vez. La pantalla seguía mostrando esa conversación terrible, esos mensajes que hablaban de convencerme, de los terrenos, de firmar papeles. Rápidamente busqué el botón de apagar la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesita de centro, como si se acabara de encontrar ahí. Daniel regresó a la casa con las manos vacías y la cara roja. «No está en el coche». «Ay, Dios mío, ¿dónde lo dejé?», dijo, y yo le señalé su celular sobre la mesa con la voz más natural que pude fingir. Su cara se iluminó inmediatamente. «Ahí está». «¿Cómo no lo vi?». Tomó el teléfono rápido, lo revisó, deslizó el dedo por la pantalla para ver algo y por un segundo vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo. Luego guardó el aparato en su bolsa y me sonrió. Pero esa sonrisa no me llegó al alma como antes. «Gracias, papá. Ya me voy. Mañana paso por los papeles». «Sí». «Sí, hijo. Aquí te espero», le dije y lo acompañé hasta la puerta. Cuando su coche se perdió en la esquina, cerré la puerta con seguro. Apagué la luz del porche y me quedé parado en la entrada de mi casa.
en la oscuridad, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en mi cama, con la lámpara encendida, mirando la carpeta café que Daniel había dejado sobre la mesa del comedor. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente me levanté. Bajé las escaleras y abrí esa carpeta. Adentro había documentos del notario, tal como Daniel me había dicho. Pero no eran papeles para actualizar el registro, como él había explicado. Eran documentos de cesión de propiedad. Papeles para transferir los 3 terrenos del centro de Puebla de mi nombre al nombre de Daniel. Y ahí, en la última página, había una línea en blanco esperando mi firma. Se me revolvió el estómago, me senté en la silla del comedor y releí cada página, cada párrafo, cada línea. No había error. Si yo firmaba esos papeles, perdería todo. Los terrenos que Roberta y yo habíamos comprado pensando en mi futuro, en mi vejez, en que yo nunca me quedara desamparado, pasarían a ser de Daniel. Y yo me quedaría solamente con esta casa y una pensión que apenas me alcanzaba para comer. ¿Por qué? Esa era la pregunta que me golpeaba la cabeza una y otra vez. ¿Por qué mi hijo me haría esto? ¿Por qué necesitaba mis terrenos? ¿Y quién le estaba mandando esos mensajes desde el número de Roberta? Al día siguiente, sábado por la mañana, me levanté más temprano de lo normal. No había dormido casi nada, pero tampoco podía quedarme en la cama dándole vueltas a todo esto en mi cabeza. Me bañé, me vestí y marqué el número de mi amiga Beatriz. Mi amiga de toda la vida, la única persona en este mundo en quien podía confiar completamente. Betty, necesito que vengas a mi casa, le dije cuando contestó el teléfono. Es urgente. ¿Qué pasó, Memo? ¿Estás bien?, preguntó ella con preocupación inmediata en la voz. Estoy bien, pero necesito hablar contigo de algo que no puedo decir por teléfono. ¿Puedes venir? Voy para allá ahorita mismo. Dame media hora. Beatriz llegó exactamente 30 minutos después, con su bolsa colgada del hombro y esa cara de preocupación que solo una amiga verdadera puede tener. La senté en la cocina, le serví café y le conté todo. Los mensajes en el celular de Daniel, el número de Roberta, los papeles de cesión de propiedad, todo. Beatriz me escuchó sin interrumpirme, con los ojos cada vez más grandes y la mano sobre su pecho. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada un momento largo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Memo, me dijo finalmente tomando mi mano sobre la mesa. Esto es muy grave. ¿Tú crees que Daniel está detrás de esos mensajes? No lo sé, Betty. No quiero creerlo, pero ¿quién más podría ser? ¿Y si alguien lo está engañando a él también? ¿Y si hay alguien más involucrado en esto? Esa posibilidad no se me había ocurrido. ¿Cómo quién? No lo sé. Pero usar el número de una persona fallecida para manipular a alguien no es cosa fácil. Eso requiere conocimientos, tecnología. Daniel sabe de esas cosas. Negué con la cabeza. Mi hijo era maestro de español y literatura. No sabía nada de computadoras más allá de mandar mensajes y usar Facebook. Necesitas ayuda profesional, Memo, me dijo Beatriz con firmeza. Necesitas un abogado y tal vez hasta un detective. ¿Un detective? La idea me parecía sacada de una película. Sí, Memo, alguien que averigüe qué está pasando realmente. Porque aquí hay algo muy oscuro, y tú no puedes enfrentarlo solo. Tenía razón. Yo era un viejo de 68 años, que había pasado su vida haciendo pan y cuidando a su familia. No tenía idea de cómo investigar fraudes ni mensajes misteriosos. Pero tampoco iba a quedarme sentado esperando a que me robaran todo lo que Roberta me había dejado. «Está bien», le dije a Beatriz, y sentí como algo dentro de mí se endurecía, se volvía más fuerte. «Voy a averiguar qué está pasando, y si mi propio hijo me está traicionando, va a tener que enfrentarme». Beatriz apretó mi mano. «Así se habla, compadre. Y yo voy a estar contigo en cada paso». En ese momento mi celular sonó. Era un mensaje de Daniel. «Papá, voy para allá por los papeles». «Ya los firmaste, ¿verdad?» Beatriz me miró y yo supe exactamente qué tenía que hacer. «Todavía no los firmo, hijo. Necesito leerlos con calma». Le respondí por mensaje y mis dedos temblaban mientras escribía cada palabra. Beatriz estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, observándome con esos ojos que conocían cada uno de mis miedos. La respuesta de Daniel llegó casi inmediatamente. «Papá, son solo papeles del notario. Trámites. No hay nada que leer. No más firma donde están las marquitas. No más firma. Como si fuera tan fácil.
como si yo fuera un viejo tonto que firma lo que le pongan enfrente sin preguntar. Hijo, dame unos días. Quiero que mi abogado los revise primero, escribí. Antes de mandar el mensaje, miré a Beatriz buscando aprobación. Ella asintió. Esta vez la respuesta tardó más. Yo miraba la pantalla de mi celular cada 30 segundos, esperando con el estómago hecho un nudo. Finalmente el mensaje llegó. ¿Tu abogado? Papá, ¿desde cuándo tienes abogado? Son papeles simples. ¿Por qué complicas todo? Ahí estaba. Esa irritación en sus palabras. Esa presión. Mi hijo nunca me había hablado así. Es que tu mamá siempre decía que los papeles importantes hay que revisarlos bien. Le respondí, usando el nombre de Roberta a propósito, queriendo ver cómo reaccionaba. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces en la pantalla. Daniel estaba escribiendo, borrando, escribiendo de nuevo. Finalmente respondió. Está bien, papá, haz lo que quieras, pero no tardes mucho, ¿sí? Es importante. Dejé el teléfono sobre la mesa y respiré profundo. Muy bien jugado, Memo, me dijo Beatriz con una sonrisa pequeña. Le ganaste tiempo. Ahora, ¿conoces algún abogado de verdad? Preguntó. El licenciado Fernández, respondí inmediatamente. Él fue quien nos ayudó a Roberta y a mí cuando compramos los terrenos. Es de confianza. Pues llámalo ahorita mismo. Esto no puede esperar. Busqué el número del licenciado Fernández en mi vieja libreta de contactos, esa que tengo desde hace años con los números escritos a mano. Marqué y después de 4 timbrazos, una voz masculina contestó. Bueno, licenciado Fernández. Habla Guillermo Morales, el esposo de Roberta. Que en paz descanse. Don Guillermo, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted? Dijo él con cortesía. Hace años que no sé de usted. Necesito verlo urgentemente, licenciado. Es sobre los terrenos que mi esposa dejó. Tengo unos papeles que necesito que revise. El tono de su voz cambió inmediatamente, volviéndose más serio, más profesional. ¿Pasa algo malo, don Guillermo? ¿Puede recibirme hoy? Claro que sí. Venga a mi oficina a las 4 de la tarde. ¿Conoce la dirección? La recuerdo, licenciado. Ahí estaré. Cuando colgué, Beatriz ya estaba de pie, recogiendo su bolsa. Yo te acompaño, amigo, me dijo. No vas a ir solo a ningún lado mientras esto no se aclare. A las 4 en punto de la tarde, Beatriz y yo estábamos sentados en la oficina del licenciado Fernández. Un hombre de unos 55 años, con lentes y ese aire serio que dan los años de experiencia. Había puesto los papeles que Daniel me dejó sobre su escritorio, y él los había estado revisando durante casi 20 minutos en silencio absoluto. Yo lo observaba tratando de leer en su cara qué estaba pensando, pero su expresión era impenetrable. Finalmente dejó los documentos sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Don Guillermo, ¿usted sabe qué son estos papeles? Mi hijo me dijo que eran documentos para actualizar el registro de los terrenos, respondí. El licenciado negó con la cabeza lentamente. Estos no son papeles de actualización. Esto es una cesión total de propiedad. Si usted firma aquí, señaló la última página con el dedo, usted estaría transfiriendo los 3 terrenos del centro, libre de gravamen, al nombre de su hijo Daniel. Usted ya no sería dueño de nada. Aunque ya lo sabía, escucharlo de boca de un abogado me golpeó como un puñetazo en el estómago. Apreté mi mano. ¿Y eso es legal? Pregunté con la voz quebrada. ¿Él puede hacer eso? Solo si usted firma voluntariamente, dijo el licenciado. Pero, don Guillermo, tengo que preguntarle algo importante. ¿Usted quiere darle esos terrenos a su hijo? No, respondí sin dudar ni un segundo. Esos terrenos son mi sustento. Las rentas que me pagan es lo que me permite vivir. Sin ellos no tendría nada. El licenciado asintió. Entonces no firme. Y guarde estos documentos en un lugar seguro, porque esto podría ser evidencia de un intento de fraude. Licenciado, intervino Beatriz inclinándose hacia adelante. Hay algo más que usted necesita saber. Le contamos todo. Los mensajes en el celular de Daniel, el número de Roberta, las palabras que hablaban de convencerme, de los terrenos siendo el futuro. El licenciado escuchaba con atención, tomando notas en una libreta. Esto es muy grave, dijo cuando terminamos. Alguien está cometiendo suplantación de identidad. Usar el número de una persona fallecida para manipular emocionalmente a alguien podría constituir fraude. Necesitamos pruebas. ¿Usted vio esos mensajes claramente? Preguntó. Los vi, respondí. Pero era en el teléfono de mi hijo.
No pude tomarles foto. Necesitamos conseguir esas conversaciones de alguna manera y necesitamos averiguar quién está detrás de ese número. ¿Usted todavía tiene el celular viejo de su esposa?, preguntó. Sí, lo tengo guardado en una caja, respondí. Se lo traeré. Y también necesito que me dé permiso para contratar a un investigador privado. Tengo un contacto, un detective muy bueno que se especializa en fraudes familiares. Se llama Ochoa. Él puede ayudarnos a rastrear ese número y a descubrir qué está pasando realmente. La palabra detective me hizo sentir como si estuviera dentro de una pesadilla. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? Hace una semana todo era normal. Mi hijo me visitaba, tomábamos café, platicábamos, y ahora estaba sentado en la oficina de un abogado hablando de fraudes y detectives. ¿Cuánto costaría todo eso?, pregunté. Yo no nadaba en dinero. Don Guillermo, usted no se preocupe por eso ahorita, respondió el licenciado. Lo importante es proteger su patrimonio. Ya veremos lo de los honorarios después. Primero necesitamos actuar rápido, antes de que quien sea que esté detrás de esto intente algo más. Me sentí de repente muy cansado, muy viejo. Beatriz apretó mi mano otra vez. Una cosa más, don Guillermo, dijo el licenciado mirándome con seriedad. No le diga nada de esto a su hijo. No todavía. Si él está involucrado, o si alguien lo está usando, no podemos alertarlos de que usted ya sabe. ¿Puede hacer eso? Puedo, respondí, y en mi pecho sentí como algo se rompía, porque significaba que iba a tener que mirar a mi hijo a los ojos y mentirle. Fingir que todo estaba bien. Actuar como si no supiera que me estaba traicionando. Salimos de la oficina del licenciado cuando ya estaba oscureciendo. Beatriz me llevó a mi casa en su coche y se quedó conmigo hasta que preparé la cena. Antes de irse me abrazó fuerte. «Vas a estar bien, Memo. Eres más fuerte de lo que crees», me dijo. Esa noche, solo en mi casa, me senté en el sillón donde Roberta solía sentarse a ver las noticias. Hablé con ella en voz baja, como hacía a veces, cuando la soledad se volvía demasiado pesada. «Roberta, no sé qué está pasando. No sé si mi hijo me está traicionando o si alguien lo está engañando a él también. Pero te juro que voy a llegar al fondo de esto. Por ti, por mí, por todo lo que construimos juntos». Mi celular vibró. Un mensaje de Daniel. «Buenas noches, papá, que descanses». Miré esas palabras en la pantalla y sentí un dolor profundo en el pecho. «Buenas noches, hijo», respondí. Y me pregunté cuántas mentiras más tendríamos que decirnos antes de que la verdad finalmente saliera a la luz. El lunes por la mañana sonó mi timbre a las 10 en punto. Yo estaba en la cocina preparando café, nervioso, porque sabía quién era. El detective Ochoa vendría a verme para empezar la investigación. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 48 años, complexión normal, con una chamarra de mezclilla y una carpeta bajo el brazo. Tenía cara de alguien que ha visto muchas cosas en la vida, pero sus ojos eran amables. «¿Don Guillermo Morales?», preguntó con voz tranquila. «Sí, soy yo. Usted debe ser el detective Ochoa». «Para servirle, señor». «¿Puedo pasar?». Lo hice sentar en la sala. Le serví café y pan dulce que había comprado en la panadería de la esquina, porque, aunque ya no tenía mi negocio, la costumbre de ofrecer pan con el café nunca se me quitó. El detective sacó una libreta de su carpeta y una pluma. «Don Guillermo», dijo, «el licenciado Fernández me puso al tanto de la situación, pero necesito que usted me cuente todo desde el principio, con todos los detalles que recuerde, por más pequeños que le parezcan». Y así lo hice. Le conté de la visita de Daniel el viernes por la noche, los papeles que me dejó, su celular olvidado, los mensajes del número de Roberta, todo. El detective tomaba notas sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. «¿Usted todavía tiene el celular viejo de su esposa?», preguntó cuando terminé. Me levanté, subí a mi recámara y saqué del closet la caja donde guardaba las cosas de Roberta. El reloj que ya no daba la hora, su cartera con la foto de nuestra boda todavía adentro y su celular. Un aparato viejo con teclado de hace 7 años. Se lo llevé al detective. Ochoa lo examinó con cuidado. Intentó prenderlo, pero estaba completamente muerto, sin batería, después de tantos años guardado. «¿Usted canceló la línea después de que ella falleció?», preguntó. «Sí, como a los 3 meses. No tenía sentido seguir pagando». «¿Y tiene el comprobante de cancelación?», dijo. «Debe estar en mis papeles. Déjeme buscarlo».
Fui a mi estudio, ese cuartito donde guardo todas mis facturas y documentos en carpetas viejas organizadas por año. Encontré la carpeta del año en que murió Roberta y ahí, entre recibos de hospital y papeles del funeral, estaba el comprobante de la compañía telefónica confirmando la cancelación del número. «Perfecto», dijo el detective cuando se lo mostré. «Esto es importante, porque demuestra que ese número debería estar inactivo. Si alguien lo está usando ahora, significa que lo reactivaron o que están usando algún tipo de aplicación para falsificarlo. ¿Se puede hacer eso?», pregunté sorprendido. «¿Falsificar un número de teléfono?». «Sí, señor. Hay aplicaciones y servicios en Internet que permiten enviar mensajes desde cualquier número. No es legal usarlos para fraude, pero existen. Lo que necesitamos averiguar es quién lo está haciendo y con qué propósito», continuó. Tomó una foto del comprobante con su celular y siguió preguntando. «¿Su hijo tiene conocimientos técnicos? ¿Sabe usar computadoras, programas complicados?». «No, detective. Daniel es maestro de español. Usa su celular para lo básico, mensajes, Facebook, esas cosas. No sabe nada de tecnología avanzada. Entonces es probable que alguien lo esté ayudando o que alguien más esté detrás de todo esto y lo esté usando a él», dijo el detective, haciendo una pausa y mirándome directamente. «Don Guillermo, necesito preguntarle algo delicado. ¿Su hijo tiene problemas de dinero?». La pregunta me dolió, pero era válida. «No lo sé con certeza», respondí. «Antes no, pero en estos últimos meses lo he notado diferente. Estresado, cansado. Hace como 2 meses me pidió prestados 50,000 pesos. Me dijo que era para arreglar su coche. ¿Y usted se los prestó?», preguntó. «Sí, es mi hijo». «¿Cómo le iba a decir que no?». El detective anotó eso en su libreta. «¿Ella le ha devuelto ese dinero?», insistió. «No», negué con la cabeza. «Me dijo que me los pagaría en parcialidades, pero hasta ahora no me ha dado nada». «¿Sabe usted si su hijo tiene deudas? ¿Problemas con bancos, tarjetas de crédito?». «No, detective. Daniel nunca me habla de eso. Siempre me dice que todo está bien con él y con Miguel». Ochoa cerró su libreta y me miró con esos ojos que parecían ver más allá de lo que yo le estaba diciendo. «Don Guillermo, voy a ser honesto con usted», dijo. «Este tipo de casos donde hay familiares involucrados son los más dolorosos. Pero también son los que más necesitan resolverse, porque el daño que causan es profundo. Yo voy a investigar, voy a buscar la verdad. Pero necesito que usted esté preparado para lo que podamos descubrir». «¿Qué quiere decir?», pregunté con miedo. «Quiero decir que es posible que su hijo esté realmente involucrado en esto. Que no sea una víctima, sino la persona que planeó todo. Y si ese es el caso, usted va a tener que tomar decisiones muy difíciles». Sentí como las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero las contuve. No iba a llorar. «No todavía. Detective», dije con voz firme. «Yo solo quiero saber la verdad. Cueste lo que cueste». «Eso es exactamente lo que vamos a hacer», me aseguró. «Ahora necesito pedirle un favor. ¿Su hijo suele venir a visitarlo seguido?». «Sí», respondí. «Cada 2 o 3 días pasa por aquí. La próxima vez que venga, necesito que usted intente ver su celular de nuevo. Si puede tomarle fotos a esas conversaciones, sería perfecto. Pero solo si eso va a ser seguro y no lo compromete a usted». «¿Está de acuerdo?», asentí. Tenía que jugar ese papel, guardar silencio y actuar como si no supiera nada hasta que tuviéramos pruebas. Sabía que sería doloroso mirar a mi hijo y fingir normalidad, pero también sabía que era necesario. Porque al final, lo que estaba en juego no era solo mi dignidad. Era todo lo que Roberta y yo habíamos construido juntos durante años. Y no iba a permitir que eso se perdiera sin pelear hasta el final. A veces, los hijos no entienden el amor hasta que la vida les enseña lo que cuesta darlo. Yo solo espero que, donde quiera que esté, mi hijo recuerde que su padre siempre lo esperó. Con el corazón abierto y la esperanza intacta. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal de Contando Historias, porque cada relato guarda una lección que puede cambiar la forma en que miras la vida.